Ok, bienvenidos todos ustedes a Un Café con el Pastor. Como saben, estamos teniendo aquí, miren, Ahí va el café con un el café con pastor. el pastor, ¿ok? Estamos teniendo esta serie de conferencias, pláticas, que en esta serie que le hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Ustedes son los que han venido proponiendo los diferentes temas para tocar. El día de hoy, el tema que tocaremos es uno que ustedes propusieron, que dice la Biblia acerca de contristar al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y bueno, vamos a eh, eh, iniciar. Todos ustedes conocen cuál es la mecánica de estas reuniones. Cualquier persona puede levantar su manita virtual y entonces le concedemos el uso de la palabra para que puedan preguntar, para que puedan comentar. eh, y vamos a ir viendo este tema. Así es que vamos a iniciar leyendo en la palabra de Dios Efesios 4 del 17 hasta el 32. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Efesios 4 desde el 17 y hasta el 32. ¿Ok? Así es que voy a empezar a leer y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido hacia Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente, vistiéndose del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni le den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir al que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Quítense de, quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Ok, Padre, muchas gracias por esta palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra pueda fluir libremente, Señor, a través de redes, en el Espíritu y que pueda no solamente ser comprendida en nuestra mente, sino que pueda ser recibida en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Así es que, bueno, acabamos de leer en la palabra de Dios esta porción de la carta que el apóstol Pablo envió a los primeros cristianos en la ciudad de Éfeso. Es la primera ciudad en la provincia romana
de Asia, la cual era su capital, ciudad que fue fundada por los griegos en el año 1000 antes de Cristo, y les exhorta a vivir conforme al hombre nuevo que fue creado en ellos. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes que viven en esa ciudad, y les exhorta a vivir conforme al hombre nuevo que fue creado en ellos, un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo establece aquí que debe de haber una notoria diferencia entre la gente común que no conoce a Cristo, que anda en la vanidad de su mente, que no han recibido una nueva vida en el Espíritu. Debe haber un contraste. No pueden ser iguales los que ya han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y los que no lo han hecho. Tiene que haber una diferencia en la vida de unos y de los otros. De tal manera les está diciendo que permanecer en las viejas costumbres, en las formas de vida antiguas conforme al viejo hombre, eso es contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque Él nos ha investido de la santidad de Dios para que nuestra vida pueda ser transformada, por lo que si un cristiano, un creyente decide seguir viviendo como antes de haber conocido a Cristo, pues es una afrenta hacia el don, hacia la riqueza que se nos ha concedido en el Espíritu Santo. Ya en otras ocasiones yo les he hecho una mención, para mi gusto extraordinariamente sensacional, que en todo el Antiguo Testamento ustedes pueden encontrar múltiples menciones hacia el Espíritu de Dios. Muchas referencias son hechas hacia el Espíritu de Dios, pero no hay una sola cita en el Antiguo Testamento en que se hable del Espíritu Santo, sino que esta manifestación del Espíritu Dios como Espíritu de santidad la podemos encontrar solamente en el Nuevo Testamento, desde que Jesús nació, siendo concebido por el Espíritu Santo, y luego que fue bautizado por el Espíritu Santo, y después que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí en Jerusalén esperando la promesa del Padre, esos 120 que estaban allí esperando. Así es que el Espíritu Santo es inherente al Nuevo Testamento, es una manifestación de santidad, es el mismo Espíritu, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento ustedes lo pueden ver como una unción, como un poder sobrenatural que venía sobre personas, algunas personas. El Espíritu de Dios descendía solamente sobre reyes, sacerdotes, profetas, pero el profeta Joel había dicho que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sería derramado sobre toda carne. Esto sucedió ese día de Pentecostés, donde hombres, mujeres, jóvenes y viejos recibieron al Espíritu Santo, fueron investidos por el Espíritu Santo, y les digo, las primeras menciones que se hace de esta manifestación del Espíritu de Dios como Espíritu de santidad. Así es que el Espíritu Santo es un regalo que Dios le da a aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. De hecho, el Espíritu Santo es la evidencia más importante que nosotros podemos tener de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, ¿ok? Pero al parecer, en la iglesia de Efeso, habían algunos, no sé qué proporción, si eran muchos, pocos, pero siendo cristianos, continuaban con una vida muy parecida a aquellos
que no conocían al Señor. Es decir, no se veía ninguna diferencia. A lo mejor es porque ellos decían, yo soy cristiano, pero en realidad su vida no mostraba ninguna diferencia contra los que no lo eran. Y esto, según lo que estamos viendo, es contristar al Espíritu Santo. Bien, ¿qué significa contristar? Para que empecemos por allí. Contristar es hacer sentir triste a alguien, es provocarle dolor a una persona. Eso es contristar. Ahora bien, el Espíritu Santo es Dios mismo, es el Espíritu de Cristo. Entonces, yo creo que hay una pregunta que podríamos hacernos, una pregunta que nace allí. ¿Un ser humano puede provocarle dolor a Dios? Mm, Esto es muy interesante, ¿no? Dios es todopoderoso, nosotros somos pulgas en toda la creación. ¿Puede un ser humano provocarle dolor a Dios? El Espíritu Santo es Dios mismo. Así es que, bueno, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la respuesta es sí. Yo puedo ver al Dios todopoderoso que actuó en el Antiguo Testamento, actuando en contra de los enemigos de su pueblo, defendiéndoles. Igualmente puedo ver exhortándoles, y su carácter parece fuerte, inconmovible. Después ustedes pueden ver a Dios manifestándose a través de su Hijo Jesucristo, lleno de gracia, amor, de verdad, dispuesto a hacer todo por lograr la reconciliación entre Dios y el hombre. O sea, ves una faceta de amor de parte de Dios. Pero esta manifestación del Espíritu Santo, que es la misma esencia de Dios, podemos apreciar de Dios que no solamente es todopoderoso, que no solamente es fuerte, que no está solamente lleno de amor, sino también podemos apreciar que Él es sensible y puede dolerse en nosotros, dado que el Espíritu Santo reposa en nosotros. El Espíritu Santo puede dolerse, Dios mismo puede dolerse, es sensible. Qué interesantes son las manifestaciones que podemos ver de Dios mismo a través de estas tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces puede estar gozándose dentro de nosotros, puede ser un fuego impetuoso, puede ser una sabiduría inmensa fluyendo en nosotros, puede ser el amor de Dios derramado en nuestras vidas, o igualmente el Espíritu Santo puede estar triste y estarse casi apagando, extinguiéndose en la vida de un creyente. El Espíritu Santo es la manifestación, es la evidencia de que somos hijos de Dios, de que hay salvación, pero el Espíritu Santo puede estar fuerte como un fuego ardiendo dentro de una persona, dándole revelación, guiándole, empoderándolo, dándole unción, o puede estarse extinguiendo. Puede estar dolido, puede estar triste en una persona. Así es que es diferente la manera en la que el Espíritu Santo se manifiesta en una persona que en otra, de acuerdo a cómo esa persona tiene esa comunión con el Espíritu Santo. La pregunta entonces, aquí, segunda pregunta sería, bueno, ¿y qué es lo que causa que el Espíritu Santo se entristezca? ¿Cómo es que se puede contristar al Espíritu Santo? Y bueno, la respuesta está en la misma porción de la palabra que hemos leído. Ahí podemos encontrar las respuestas. El apóstol Pablo
empieza enlistando algunas acciones que la gente sin Cristo realiza sin ningún recato. Encabezando dicha lista se encuentra lascivia e inmundicia. Si ustedes lo pueden leer, está hablando en el verso 19 de la porción que acabamos de leer, dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, toda clase de inmundicias. Así es que podemos ver que estas acciones contristan al Espíritu Santo. Lascivia es la falta de control en los deseos sexuales. De tal manera que los deseos sexuales son satisfechos sin control alguno por la persona, por lo cual el adulterio, la fornicación, las orgías, todo esto, una persona con lascivia, para él es normal, está normalizado para él. Incluso la lascivia, pues es el origen de algún tipo de inmundicias como la homosexualidad, el sexo lésbico o incluso con animales. Todas estas prácticas que les estoy comentando ahorita, el adulterio, la fornicación, las orgías, el homosexualismo, el sexo lésbico o con animales, eran prácticas normales en el Imperio Romano, en las provincias del Imperio Romano. Esto era heredado desde los macedonios, quienes buscaban el placer por sí mismos. La gran mayoría de los creyentes de la ciudad de Éfeso eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles de origen griego. Evidentemente los judíos pues tenían una forma de vida diferente porque ellos se habían acostumbrado a crecer con la ley de Moisés. Ellos vivían ya por ley de una manera diferente, pero todos los demás gentiles que estaban acostumbrados a una vida desordenada, una vida, no sé, de descontrol y todo el rollo, ellos recibieron al Espíritu Santo y se espera de ellos que deberían de haber sido transformados. Sin embargo, muchos de ellos continuaban con una vida como la de antes, conforme a las costumbres del viejo hombre. Dios aborrece la inmundicia. Dios ha mostrado en la palabra una forma excelente de lograr la satisfacción de los deseos sexuales. Dios nos hizo sexuales. Dios nos dio el deseo sexual. El deseo sexual no es ningún pecado, ni ninguna inmundicia, ni nada por el estilo. Pero Dios nos dio una forma magnífica, excelente, para poder satisfacer ese deseo sexual y se encuentra dentro del matrimonio. El diablo, por otra parte, ha tergiversado todo lo que Dios diseñó de tal manera que, bueno, el sexo dentro del matrimonio parece aburrido y fuera del matrimonio parece atractivo. Yo conozco a muchos cristianos que simplemente siguen pensando que el sexo es sucio, que es malo, y por lo cual se niegan a tener algún tipo de relaciones sexuales aún dentro de su mismo matrimonio y piden a su pareja que lo soporte, que pues así es la cosa. Tanto lo uno como lo otro es negar lo que Dios planeó, la excelencia que Dios planeó de la sexualidad dentro del matrimonio. En ambos casos, tan contrarios unos de los otros, están rompiendo la santidad del matrimonio diseñado por Dios. Sí, Angie,
Gracias. Rubén, a este respecto, tengo un grupito de amigas cristianas y una de ellas no hace mucho comentaba que les había dicho no es el pastor, como su líder, su consejero, no sé, y en su congregación, que la sexualidad en el matrimonio era única y exclusivamente para procreación. Por lo tanto, no debería de verse como un placer extendido de ¿sí? Que únicamente si querían tener bebés o si querían tener hijos, bueno, pues entonces que estaba dentro de los lineamientos de Dios. Y bueno, pues yo mi entendimiento, yo le decía, no, es que dentro del matrimonio, pues, o sea, no hay un límite en el cual establezca la palabra que te diga, pues nada más, ya cuando tengas hijos y después ya no, al contrario, dice, ¿no? Deleítate con la mujer de tu juventud, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, pues, digo, ahorita me saltó, eso, ¿no? Que, pues sí estoy en lo correcto, ¿no? Sí, claro. Mira, esa es la idea católica, ¿no? La idea católica Okay. es que la sexualidad es un pecado, que es sucio. Esa es la razón por la cual los católicos se sienten tan agredidos cuando se les muestra en la palabra de Dios que María, la madre de Jesús, sí tuvo otros hijos. ¿Por qué se sienten agredidos? O sea, ¿qué tiene de malo que ella haya tenido otros hijos? ¿Cuál es el problema de que haya tenido otros hijos? Bueno, que al haber tenido otros hijos deja de ser santísima, deja de ser purísima. O sea, ellos consideran que si ya tuvo sexo, entonces, ya, olvídate, ya no es pura, ya dejó de ser santa, dejó de ser inmaculada por esa razón. O sea, la madre de Jesús es santa, la madre de Jesús fue una mujer extraordinaria. La sexualidad nada tiene que ver con que haya sido santa o no. O sea, Dios es el creador de la sexualidad. Bueno, esta idea de la Iglesia Católica permeó tanto que a muchas mujeres pues las mutilan y les quitan sus órganos de placer, clítoris, para que no sientan ningún tipo de placer, para que solamente para la función para la que está, que es procrear hijos. Es un absurdo. Dios hizo así a la mujer y Dios hizo así al hombre. Es absurdo. Ustedes pueden ver en la palabra de Dios, como tú bien lo dijiste, dice la palabra, deleítate con tu mujer, bebe las aguas de tu propio pozo, dice la palabra, ¿no? O sea, así es que la sexualidad, el placer sexual, nada tienen que ver con un pecado o con una inmundicia. La inmundicia está en la lascivia. Ahí es otro asunto. La lascivia es un deseo desenfrenado, o sea, no tiene límites, desordenado de satisfacción de la sexualidad. Así es que no, nada que ver. Por eso insisto en que tanto un extremo, que es la lascivia, como el otro, el de que no tengo sexo porque eso es sucio, eso es lastimar la santidad del matrimonio y esto es contristar al Espíritu Santo. Sí, Hilda. Nada más comentar que, bueno, se tiene documentado que en la antigüedad se daba la relación de hombre-hombre o mujer-mujer y que únicamente se daba la relación de hombre-mujer para perpetuar la especie. Y bueno, esto se daba en la isla de Lesbos, de ahí viene la palabra de lesbianidad. Nada más era eso. Sí, así es. Bueno, esto igualmente en el Imperio Romano estaba normalizado, por eso les quiero comentar esto, para que ustedes lo pongan en el contexto histórico
y en el contexto geográfico, porque la ciudad de Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, era una capital dentro de las provincias, era una ciudad grande dentro del Imperio Romano, fundada por los griegos, fundada por los macedonios, quienes fueron los que empezaron con todo este despapalle de sexualidad. Así es que el apóstol Pablo les está hablando y les dice, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo para ser transformados. De ustedes se espera algo diferente, no lo mismo que las demás personas. Ok, segunda cosa que hace entristecer o contrista al Espíritu Santo. Ustedes pueden ver la mentira. Verso 25, en la porción que hemos leído. Verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen cada uno la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira no es decir lo que no es real, porque finalmente, como les he dicho, cada quien tiene su propio punto subjetivo de vista. Entonces, de acuerdo al punto de vista de una persona, lo ve de una manera, otro punto de vista, en fin, y todos pueden tener una porción de la realidad como se dio. Desechar la mentira es en realidad abandonar los argumentos y razonamientos lógicos como este mundo nos ha enseñado a pensar. Abandonar las corrientes de pensamiento que existen en nuestro tiempo, en cada momento. Van cambiando los tiempos y las corrientes de pensamiento van cambiando con respecto a los tiempos, pero cada tiempo tiene sus propias corrientes. Bueno, nosotros tenemos la nuestra. Abandonar esas corrientes de pensamiento para hablar la verdad de la palabra de Dios. La verdad sí es absoluta, la verdad no es relativa. La realidad puede ser relativa, pero la verdad no. La verdad es absoluta y es la palabra de Dios. La verdad es lo que el Espíritu Santo nos enseña, es el Espíritu de verdad. De tal manera que hablemos la verdad de la palabra de Dios y no las mentiras subjetivas que cada persona piensa. Muchísimos cristianos hablan de acuerdo a lo que ellos consideran bueno, malo, a lo que ellos ven, en lugar de hablar la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros estamos hablando en forma subjetiva, realmente estamos hablando mentira. Cuando nosotros hablamos la verdad de la palabra de Dios, entonces estamos quitando la mentira para poder hablar la verdad de la palabra de Dios. Ahora, muchos cristianos pues persisten en hablar de manera subjetiva conforme a las corrientes de este mundo, en lugar de hablar la palabra de Dios, pues por miedo probablemente a ir en contra del mundo, ir en contra de lo que los demás piensan, por miedo a ser segregados de los círculos sociales en donde se están desenvolviendo. Entonces, siguen en hablando de la misma manera, aunque no son diferentes que las demás personas. Hablar subjetivamente, hablar conforme a las corrientes de este mundo no nos hace diferente a nadie. Realmente un cristiano y un no cristiano, hablando de todas las cosas subjetivas que hay y de las corrientes del mundo, son iguales. No hay diferencia. Hablemos la verdad. La mentira contrista al Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Ok? Ok, siguiente. Número 3. El enojo. Dice el verso 26.
El verso 26 dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni le den lugar al diablo. El enojo, pues es una emoción natural de nuestra alma. Sin embargo, hay mucha gente que le da rienda suelta a su enojo. Y cuando le da rienda suelta a su enojo, pues normalmente dice cosas que no debería de haber dicho, hace cosas que no debería de haber hecho. Y en medio de ese enojo se pueden romper relaciones, pueden pasar muchísimas cosas cuando se le da rienda suelta al enojo. Proverbios 29:11 dice que el necio le da rienda suelta a su enojo, pero el sabio rápidamente la sosiega. Una persona que se mueve en la sabiduría del Espíritu Santo rápidamente sosiega su enojo. Muchas personas pueden mantener su enojo durante días o semanas, años tal vez. Esto, de acuerdo a lo que dice la palabra, es darle lugar al diablo. Por una parte, estos cristianos están escuchando conferencias, leen su Biblia, probablemente oran, y le están pidiendo a Dios que mantenga raya al diablo. Echan fuera al diablo de su casa y todo el rollo. Pero por otra parte, le están dando todo el lugar para que pueda entrar a su casa, a su vida, a su cama. ¿Cómo es eso? Manteniendo el enojo. Dice, que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir eso? No te vayas a acostar enojado. Eso es lo que quiere decir. No te vayas a dormir enojado. Creo que en muchos matrimonios que se enojaron, no se contentan, no se hablan, no sé, creo que están acostaditos en la cama y el diablo los tiene a uno de un lado y a otro del otro, los tiene abrazaditos a los dos. Ahí tienen al diablo acostado ahí en medio de ellos. Algunos ponen almohada para que no haya nada de nada, se ponen la almohada, no, pues, el diablo está feliz, ¿no? Él es el que está abrazándolos a los dos, le dieron lugar en su cama al diablo. Le dan lugar en su casa. Y por otra parte están orando, Dios, no, echa fuera al diablo, te echo fuera de mi vida y todo el rollo, pero le están dando todo el lugar. El Espíritu Santo se contrista cuando un hijo de Dios es incapaz de perdonar, cuando es incapaz de pasar por alto los agravios, cuando es incapaz de sosegar su enojo, cuando es incapaz de regresar a un estado de paz y amor. ¿Por qué se contrista? Pues porque Él es el poder, Él es el que puede realizarlo, Él es el que puede darte todo lo que se necesita para que tú perdones, para que tú estés en paz, para que estés contento, para que estés alegre y para que no estés enojado y para que no estés enmuinado y para que no estés diciendo cosas que no deberías de decir. ¿En qué difiere un cristiano de un no cristiano cuando ambos se enojan, gritan, dicen cosas, agreden, insultan, se van a dormir, pasan los días, pasan las semanas y no se hablan? O sea, ¿en qué difiere un cristiano de uno que no lo es?
Eso es el viejo hombre. El Espíritu Santo es contristado cuando el enojo se apodera de una persona. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, ok. Cuarta cosa. El hurto. Dice el verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A diferencia del robo, el hurto es una forma de quitarle sus pertenencias a otra persona, pero sin violencia. Esa es la diferencia entre la palabra robo y hurto. El robo implica violencia, el hurto implica distracción, descuido hacia la otra persona. Hay personas que son muy buenas para enredarte en palabras, lo que sea, y tú te descuidas, no te diste cuenta, ya te hurtaron, ya te quitaron tus pertenencias, ¿no? Hay muchas maneras de hurtar hoy en día. Hay muchos que son muy buenos para eso. Pero una manera muy común en nuestros tiempos de hurtar es pedir prestado y nunca pagar. Hay muchas personas, y para vergüenza mía lo digo, cristianos, que hasta se ofenden si la persona que prestó va y les dice, oye, págame lo que me debes. Hasta se ofenden, hasta les dejan de hablar. O sea, increíble. Obrar de esta manera es mantenerse como el hombre viejo. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y uno que no lo es si estos no pagan y estos tampoco, si estos hurtan y estos también, si estos hacen trampa y estos también? ¿Qué diferencia puede haber? Ahora, lo que dice aquí la palabra de Dios es que el nuevo hombre creado por Dios es una persona que no solamente paga sus compromisos, sino que trabaja para generar abundancia y teniendo abundancia darle a los necesitados. ¿Qué diferencia de perspectiva? Mientras que unos están buscando vivir de lo que los demás ganan, un hijo de Dios está ganando para darle al que necesita. ¿Ven la gran diferencia? Enorme diferencia, enorme diferencia. El Hijo de Dios trabaja para tener abundancia y darle al que necesita. El que no lo es, está buscando cómo quitarle al otro que tiene lo que es suyo. Hoy día estamos viéndolo eso por todas partes. Ese es el discurso nacional. Hay que quitarle al que tiene, porque no es justo que tenga. ¿De dónde lo sacó? Tenemos una persona en Palacio Nacional que todos los días pregunta, ¿y cuánto gana tal persona? Si le hacen cuestionamiento, ¿pero cuánto gana? Pues, ¿qué te importa cuánto gane? El chiste es, hay que quitarle al que tiene. O sea, mientras que ellos piensan en quitarle al que tiene, un hijo de Dios piensa en tener para darle al que necesita. ¿Estás viendo la diferencia? ¿Están viendo la diferencia? Sí, sí, sí. Grande Sí. diferencia hay en esto. El que hurtaba no hurte más. Trabaje para tener y darle al que lo necesita. Yo les doy un consejo personal. Este es Rubén 1:1, ¿ok? Cuando alguien te pida prestado, de antemano piensa que no te lo van a pagar. ¿Ok? Y entonces ve cuánto tienes
¿Cuánto puedes darle a esa persona? Y dáselo. Si esa persona te lo paga, oh, pues qué padre, pero si no te lo paga, ya se te había olvidado. Cuando lleguen y te digan, oye, mira, te pago esto que te lo debía, te cae, ya ni me acordaba, o sea, que se te vaya, que se te olvide que tú prestaste. Dale a manos llenas. Nunca cierres tus manos para darles a las demás personas, pero siempre sabe que igual y ese dinero nunca va a regresar, que eso no va a regresar a tus manos. ¿Está bien? ¿Está bien? Para que no tengas reclamaciones contra otras personas. Bueno, ok. Ni los ates a las otras personas con todo esto. Quinta, ya no sé ni en cuál voy, creo que sí es la quinta. Palabras corrompidas. ¿Ok? Dice la palabra, ninguna palabra corrompida en esta porción que hemos leído, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Todas las palabras tienen un significado. Sin embargo, hay palabras que tienen una connotación de insulto y otras una connotación de suciedad. A muchas personas les encanta hablar con un léxico lleno de groserías. Quizás quiero pensar que porque pues, no recibieron una educación adecuada y no conocen otra manera de expresarse. Y otras personas dicen, pues así hablan todos. O sea, en pocas palabras, la normalización de la inmundicia en la boca, la normalización de la grosería como forma de expresión. Todos hablan así, pues ¿cuál es el problema? Si todos hablan así. Ahora, esto no fue así. Yo recuerdo en mi infancia, sí, yo sé que era cuando la rueda estaba apenas empezando a diseñarse. Yo recuerdo en mi infancia que solamente los hombres eran los que usaban estas groserías para hablar. Recuerdo que los niños incluso decían las groserías, pero en secreto. De tal manera que los grandes no las escucharan, o sea, no las decían delante de los grandes, y nunca se decían groserías delante de las niñas. Las niñas nunca hablaban con groserías y los hombres cuidaban su lenguaje delante de las niñas. Esto era en mi infancia. Hoy día escuchas a las mujeres y dices, válgame Dios. O sea, es un caño abierto, la boca de mujeres. Hablan de una manera más grosera incluso que los hombres. Creo que esto tiene que ver con que las mujeres quieren sentirse rudas, liberadas, empoderadas, quieren sentirse que tienen autoridad y que son igual que los hombres. Entonces, si los hombres hablan con groserías, pues nosotras también. O sea, caramba, o sea, no entiendo. Creo que es igual una señal del feminismo todo este asunto. La palabra de Dios dice que una misma fuente no puede dar aguas dulces y aguas amargas, dice el apóstol Santiago. Así es que, ¿qué diferencia puede haber entre un hijo de Dios, un cristiano, y uno que no lo es, si los dos hablan con puras leperadas? De eso se trata este pasaje que hemos leído. La diferencia que existe entre un hijo de Dios y el que no lo es. O sea, si los dos hablan con groserías, pues no hay diferencia. El Espíritu Santo es contristado cuando un hijo de Dios sigue hablando como hablaba antes, con puras palabras de carretonero, insultando, maldiciendo, en fin. ¿Está bien?
Yo sé que muchos ya están así como que, ya párale, Rubén. ¿Yo qué? Es el apóstol Pablo, ¿no? Yo qué, yo solamente estoy hablando de lo que él está diciendo acá, ¿ok? Ahora, último, pues otros problemas con el habla. En el verso 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¡Wow! Qué, qué impresionante. O sea, nuevamente, este es el común denominador de la gente que no tiene al Señor. Cómo hablan con amargura, con enojo, con iras, griterías, maldicen. Dice, quiten de ustedes esto. No pueden ser iguales a los demás. El Espíritu Santo les fue dado para que sean diferentes, para que sean santos, de tal manera que no pueden permanecer con este tipo de cosas en su manera de hablar. No hay cabida, no debe haber cabida para un hijo de Dios en que siga manifestando su carne. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Ok? Ok, ahora, ¿cuál era el problema entonces de la gente de Efeso? ¿Qué pasaba en Efeso? ¿Sería que el origen de toda esta gente, bueno, pues que siempre estuvo apartada de las leyes de Dios, les hacía imposible cambiar su vida a una nueva vida en Cristo? ¿Será entonces pues que el Espíritu Santo es incapaz de poder transformar a una persona y cambiarle su vida? ¿Será necesario entonces, como muchas iglesias lo hacen, empezarles a enseñar lo que es bueno, lo que es malo y cómo deben de comportarse, convertirlos en perritos amaestrados? O sea, ¿será necesario eso? Pues, ¿qué pasaba, pues? O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿qué estaba pasando en Éfeso? Bueno, creo que la respuesta está aquí. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Si alguien lo puede leer, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al Yo lo ángel leo. de la iglesia en Éfeso. Ajá. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay muchas cosas que hablar sobre este pasaje, pero yo me voy a referir solamente a una. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos como iglesia trabajaban. Ellos como iglesia tenían paciencia, estaban en un ambiente en donde probablemente eran criticados, hostilmente tratados por otra parte, pero tenían paciencia, trabajaban. Pero la parte más importante era su comunión
su comunión con Dios, su comunión con el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene comunión con el Espíritu Santo, está cerca de él, cuando el Espíritu Santo es su Señor, no hay ningún problema en que la transformación se dé y que la persona cambie y que la santidad de Dios pueda verse. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Dios les había dado unas vestiduras especiales, vestiduras preciosas que deberían de tener, era una distinción que los sacerdotes tendrían contra el resto del pueblo. Eran santos, eran apartados para Dios. Y estas vestiduras que eran elegantes, que eran preciosas, los distinguían. Hoy día, un hijo de Dios no tiene que usar un traje especial que lo distinga de las demás personas, sino que la distinción que puede tener son las vestiduras de santidad que Dios les ha dado. Dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Esto es una distinción. Somos distinguidos de las demás personas a través del espíritu de santidad. Cuando un cristiano deja de tener esa comunión con el Espíritu Santo, a lo mejor sigue en las costumbres, a lo mejor sigue en la iglesia, sigue trabajando, sigue sirviendo, pero se ha alejado de esa comunión. Lo que va a suceder es lo que pasaba con la iglesia de Efeso. Muy pronto no va a haber diferencia entre unos y otros. No va a haber diferencia entre la gente de afuera y la gente de adentro. No va a haber diferencia entre la gente del mundo y gente del reino de Dios. No va a haber diferencia entre hijos del diablo, hijos de Dios. No va a haber diferencia entre cristianos o no cristianos. Tiene que existir esa diferencia. El Espíritu Santo nos fue dado para generar esa diferencia. No abrazar al Espíritu Santo, no hacer uso de ese poder de transformación que nos ha sido dado, es contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo es sensible, el Espíritu Santo empieza a reducir su influencia hasta el punto de extinción dentro de un cristiano. Dice, has dejado tu primer amor. Por lo tanto, le dice, arrepiéntete y regresa a tus primeras obras, regresa a los días en que tú conociste al Señor, regresa a esos momentos. Esta es la instrucción que el Señor le da a la iglesia de allí, justamente de Efeso. Ese era el problema de ellos. Que no sea el problema de nosotros, que nunca nos separemos de la vid, que nunca nos separemos del Espíritu. Mantengamos nuestras vestiduras, nuestro lino fino resplandeciente, que la gente pueda ver en nosotros, no una vestidura de joyas, ni una vestidura de ropas muy elegantes, sino las vestiduras de santidad que el Señor nos da. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí, Rebeca. Sí, pastor. Aparentemente, cuando estamos viendo y viviendo y creyendo en la gracia de Jesucristo, pues ya no hay necesidad de arrepentirse de nada, porque todos nuestros pecados ya están perdonados. De repente, a veces creo que se empieza a llegar así a un nivel de decir, pues no pasa nada, si peco yo ya estoy perdonado, ¿no? Si peco ya no hay, nadie me va a inculpar, el pecado ya no se enseñorea de mí,
Y pues esto todo de lo que estamos hablando, pues es pecado y es una manera bueno, es lo que hace que nosotros contristemos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder o a qué punto se tiene que llegar o cómo se vivir en un momento dado sin caer en pues qué padre, yo ya estoy perdonado, y lo que dice aquí la palabra, arrepiéntete, ay, ching, ya se me perdió la cita, pero bueno, dice, así, arrepiéntate y haz las primeras obras, porque ve de dónde has caído. Entonces, tal vez en el caminar en la gracia o el tratar de creer que en la gracia yo todo ya está perdonado, se puede caer en eso, pastor, en ya no tener necesidad pues ya ni siquiera tengo que pedir perdón Lo ni que, nada. lo que tú estás hablando es la crítica que siempre hacen las personas sobre la gracia, ¿no? Es la crítica religiosa hacia la gracia, ¿no? Incluso se dice, Exacto. no les digas a las personas que sus pecados ya fueron perdonados, porque pues entonces, Van a van a pecar seguir como pecando. locos. Sí, O sea, eso es simplemente no creer en el poder del Espíritu Santo, porque, vuelvo a insistir, en la ley no había Espíritu Santo. En la gracia se introduce el Espíritu Santo. Es la respuesta de Dios para vencer al pecado. El Espíritu Santo es el poder de Dios para vencer al pecado. ¿Todos los pecados fueron perdonados? Sí. ¿Ya no existen? No. ¿Cuál es el único pecado que existe en la gracia? Es no creer en creer en el Jesús. Señor Jesús. Ujú. Ese es el pecado que te puede llevar al infierno, no creer en el Señor Jesús. Lo que le dice aquí es, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Porque tú recibiste una gracia, tú recibiste un espíritu, tú recibiste todo esto y lo estás abandonando. La salvación se puede perder. Nosotros lo vimos en hace poquito, en unos temas. Sí, claro que la salvación se puede perder. Eh, Claramente dice la palabra que cuidemos una salvación tan grande que nosotros tenemos. Y si dice que cuidemos una salvación, le está hablando a los que ya recibieron esa salvación. Es necesario cuidarla, porque podemos perderla. Así es que es importante que nosotros entendamos que la respuesta de Dios a que toda la gente estaba descalificada de la gloria de Dios debido al pecado es la gracia. 1, perdón de pecados para todos. Y 2, una investidura de fe, una investidura de poder, de santidad, para poder vencer al pecado. Así es que esto es la gracia. Si la persona se queda solamente con la primera parte, pues ojalá y que se muera pronto, como le ocurrió al reo que estaba junto a Jesús, ¿no? Ujú. Él creyó y se murió de volada, pues entonces hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pues chido, ¿no? Pero si la persona cree solamente en el Señor Jesucristo y no le hace caso al Espíritu Santo y abandona al Espíritu Santo, pues puede perder esa salvación. Ujú. Sí, pastor. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Adrián, Naye, los dos, no sé quién sea. Soy yo, pastor. Justo esta semana Naye y yo empezamos a leer el Sermón del Monte juntos y nos sacudió mucho porque abre diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, y yo siempre había entendido eso como algo solo para el inicio de mi vida cristiana, cuando dije, soy pecador, perdóname, te recibo como mi Señor y Salvador, y se acabó. Pero lo que veíamos es que más adelante nos llama a ser la sal de la tierra y luz en el mundo. Entonces, pues necesitamos continuar con esa actitud de, pues yo te necesito, Señor, yo te necesito, Espíritu Santo, porque, pues sí, ya fui perdonado.
Sí, totalmente. Pero no se acaba ahí, o sea, necesito crecer, necesito ser transformado y necesito brillar y necesito ser una influencia de contra la corrupción del mundo, ¿no? Y, y entonces es ahí donde tengo que reconocer todos los días que, pues separado de él, no voy a poder lograr ese objetivo. Que lo necesitamos. Que lo necesito. Y ahorita esta palabra, yo creo que no sé a nadie, pero a mí me cayó así como una confirmación de eso, ¿no? No puedes ser igual a como eras antes. Y sin él no puedes, vas a seguir siendo igual, ¿no? Claro, así es. Así es, correcto. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Ok, creo que nadie más. Supongo que quedó súper clarísimo, porque nadie tiene ninguna pregunta. Ok, sale. Bueno, pues entonces, si ya no hay ningún comentario ni ninguna pregunta. Bueno, pues, perdón. Ay, es que yo no podía encender, perdón, no podía encender mi micrófono. Lo que decía al principio de que un espíritu contraído, ¿o cómo dijo? Contristado. Contristado, ¿es lo mismo que contrito? Tenía esa duda. No, contrito es humilde. Contrito es Ok, no es igual. Que tú declines, ¿no? Que tú declines, eso es contrito. Contristado es dolido, entristecido. Ok. Vale, no, nada más esa era mi duda. Gracias. Ok, sí, Julie. Pastor, bueno, yo recordando aquí una cita bíblica que dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. ¿Cómo sería esa blasfemia contra el Espíritu? El contexto te lo puede decir claramente, el contexto en el que Jesús lo dijo. Cuando una persona atribuye al diablo, a los demonios, las obras que son hechas por el Espíritu Santo, es una blasfemia al Espíritu Santo. Si tú lees el contexto, lo que estaba ocurriendo es que los fariseos decían que Jesús estaba echando fuera a los demonios por Belcebú. ¿Ok? Estaban atribuyendo a Belcebú Sí, el ¿verdad? que los demonios fueran expulsados. Él les dice, una casa dividida contra sí misma no puede prosperar, número uno, y número dos, tengan cuidado porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Quién estaba haciendo la obra? El Espíritu Santo. ¿Sí? Te quedaste congelada. Yo creo que si apaga su cámara, le ayudaría. Ok. Ya incluso hasta la sacó. Ok, Alejandrina. Buenas noches, pastor. Siempre ha sido mi duda. ¿Es lo mismo ofenderlo que contristarlo? Yo creo que no, yo creo que son dos cosas diferentes. Contristarlo es que sienta tristeza, que sienta dolor. Yo creo que la respuesta la puedes ver tú en tu misma persona. Muchas veces tú eres entristecida o algo te duele a ti que otra persona hizo y no necesariamente fue con la intención de ofenderte. Sin embargo, aunque no haya sido con la intención, tú te sentiste mal, te sentiste entristecida porque no se cumplió probablemente con tus expectativas o porque tú tenías expectativas más altas de algo, de una persona o algo por el estilo.
No necesariamente, creo que ofender ya tiene una intención. Y contristar no necesariamente tiene la intención. Ya. Gracias. La palabra de Dios nos dice, no contristes al Espíritu Santo. O sea que, aunque sea sin la intención, no lo contristes. Sí, digo, el que sigue hablando de groserías, pues no tiene la intención de ofender al Espíritu Santo, no tiene esa intención. Sin embargo, lo está haciendo sentir mal. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el domingo. Domingo muy especial, un día de celebración, un día de fiesta para nuestro Padre Celestial. Lleguen a tiempo, por favor, lleguen temprano, porque a las 10 en punto vamos a iniciar con esta fiesta hacia nuestro Padre y reciban todas las instrucciones y puedan estar allí en esta celebración, ¿ok? Que Dios les bendiga muchísimo. Okay. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, bye. Bye. Buenas noches a todos, bendiciones, buenas noches. Gracias.